Les pido que abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer todo este pasaje del versículo 3 al verso 14. Ya iniciamos justamente la semana pasada, o hace algunas semanas atrás, un estudio sobre Efesios. Y justamente iniciamos sobre cómo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, como aquí menciona el apóstol Pablo, inició una serie de bendiciones espirituales a favor de nosotros. Y mencionaba que el cristiano es rico, mis hermanos, es rico. Dios nos ha bendecido con todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Y si nosotros no entendemos esa realidad, obviamente vamos a vivir pobres espiritualmente. El cristiano que vive pobre espiritualmente es porque no ha entendido las verdades de la palabra de Dios que justamente aquí Pablo nos viene enseñando. Y mi intención es que hoy podamos seguir entendiendo esta gran verdad a la luz de la palabra del Señor, que el cristiano tiene muchas bendiciones, es rico espiritualmente hablando. Y el título de este sermón es continuando lo que mencioné la semana pasada. Justamente vamos a estar dividiéndolo en 3 partes. Ya estamos en la segunda el día de hoy, bancos de oro. Bancos de oro. ¿Se recuerdan? Justamente había citado a Raimundi, no sé si se acuerdan, este personaje que se le atribuía una frase, no sé cuántos recuerdan. El Perú es un, exacto, mendigo sentado en bancos de oro, ¿verdad? Hoy se hace un gran esfuerzo de no atribuirle a Raimundi porque dicen que él no es quien ha escrito, en sus escritos no hay registro de tales palabras, pero algo así pasa con los creyentes. El creyente que no lee su Biblia, el creyente que no estudia la palabra de Dios y sobre todo en Efesios, pues va a vivir como un mendigo espiritualmente. Y la verdad es que, mis hermanos, tenemos bancos de oro en la palabra del Señor para beneficio de nosotros. Así que, versículo 3 del capítulo 1 de Efesios, por favor, dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Un pasaje un poco extenso, pero lo que vamos a ver en esta noche, mis hermanos, es la segunda estrofa de este himno que presenta el apóstol Pablo desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Yo les había mostrado
que esta porción es una sola oración, desde la palabra bendito hasta la palabra gloria del versículo 14, la última palabra. En nuestra Biblia están divididos en partes, pero esta es una sola parte, es una sola frase que debemos de entenderlo como un todo. Y Pablo aquí, y según lo podemos dividir en tres estrofas, cada una de estas estrofas tiene su personaje principal, tiene la acción principal que hace ese personaje, el tiempo en el cual se desarrolla esta acción que hace este personaje, y con un estribillo, un coro, una alabanza. La primera estrofa es del versículo 4 hasta el versículo 6. El personaje principal, quien lleva a cabo esta porción, es el Padre. ¿Cuál es la acción que él hace? Es la predestinación, y él escoge, como dice en el verso 4, en el tiempo. ¿Cuándo lo hace? En el pasado. Y el estribillo, para alabanza de la gloria o de su gracia, para alabanza de su gracia, dice Pablo. La segunda estrofa del versículo 7 al versículo 12. ¿Quién es el personaje aquí? Es el Hijo. ¿Cuál es la acción? Es el que lleva a cabo la voluntad del Padre. Esto se desarrolla en el tiempo presente, y el estribillo lo mismo. Pablo va a repetir una vez, para alabanza de la gloria de Dios. Y por último, el versículo, o la tercera estrofa del versículo 13 al 14, el personaje aquí es el Espíritu Santo. Es el que sella eternamente, asegurando la acción del Hijo y del Padre, el tiempo, en el presente y en el futuro. Y también sella con este estribillo, para alabanza de su gloria. Hoy vamos a estudiar, mis hermanos, y ver en la palabra de Dios esta segunda estrofa. Y mencioné que primeramente el Padre es el que inicia haciendo una acción especial sobre cada uno de sus hijos. Dice el versículo 4 que Él escogió y Él predestinó para ser adoptados como sus hijos, a cada uno de nosotros. Y eso desencadenó en una alabanza del apóstol Pablo. Y como expliqué la semana pasada, mis hermanos, todos los hombres, absolutamente todos los hombres son invitados a venir a Cristo. Todos los hombres son invitados a venir a nuestro Señor Jesús. La Biblia no dice que solo los escogidos serán salvos. La Biblia dice que todo aquel que cree será salvo. Y esto no limita nuestra predicación. Entender la doctrina de la elección no debe limitar nuestra predicación de la palabra del Señor. La Biblia es bien claro. Todo aquel que cree será salvo. Y todo aquel que cree puede venir a Cristo Jesús. Y mis hermanos, este creer es responsabilidad del hombre. Es responsabilidad del hombre. Así como cada uno de nosotros en algún momento tomamos esa decisión de rendir nuestras vidas a Cristo, todo hombre lo puede hacer. No debemos de temer, mis hermanos, a esa doctrina. Tampoco debemos evitarlo. En muchas ocasiones se evita enseñar esta doctrina y no debe ser así. Esta doctrina está afirmada de tapa a tapa en la palabra del Señor, está completamente extendida. Y yo luchaba más antes, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esta doctrina? La cosa es que era bien obvio, la Biblia afirma la doctrina de la elección. Y como yo objetaba, creo que más el problema es de cómo se da esta elección. No si se da o no la elección, de cómo se da. Y ahí surgen diferentes opiniones, entonces, que no vamos a entrar en esta noche. Y permítame recordarles que esta carta de Efesios, que habla sobre la doctrina de la elección, no fue escrita a seminaristas, no fue escrito a teólogos académicamente preparados en las más altas investigaciones. No, fue escrita a personas comunes y corrientes como cada uno de nosotros, con la suficiente capacidad para poder entenderlo, para poder creerlo y para poder aceptarlo primeramente. La palabra del Señor nos muestra esa gran verdad, mis hermanos, con la suficiente información que tenemos para creer lo que la palabra del Señor nos está diciendo.
Y Pablo va a terminar diciendo entonces que Él es digno de ser alabado en el versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y siguiendo entonces con esta segunda estrofa de este himno de Pablo, él va a intervenir con esta acción de nuestro Señor Jesucristo. Él va a intervenir a través de 4 acciones a nuestro favor. Nuestro Señor Jesús va a intervenir con 4 acciones a nuestro favor. Y estas bendiciones, mis hermanos, son espiritualmente hablando ricos para cada uno de nosotros y siguen vigentes hasta la actualidad. Y la primera acción que hace el Hijo para llevar a cabo lo que el Padre hizo en la eternidad pasada es que Él nos redimió. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Observe ahí las palabras. En quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién está relacionado el verso anterior? El verso 6, justamente las palabras finales son el que nos hizo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado. Y Pablo inicia en el versículo 7, en quien tenemos redención. Es en Él, en el amado, en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Él fue el que inició una obra maravillosa a nuestro favor. Él fue el quien hizo una obra grandiosa para cada uno de nosotros. Ahora es el Hijo quien va a ejecutar, quien va a llevar a cabo estas obras del Padre. ¿Cómo? A través de la redención. A través de la redención. Y esta palabra tiene un significado muy particular. Tiene un significado muy particular porque significa liberación mediante un rescate. Redimir significa liberar mediante un rescate. En aquellos tiempos existía lo que se conoce hoy como la venta de personas o la venta de esclavos, la trata de esclavos. En aquellos tiempos era válido el poder tener esclavos. Y alguien llegaba a ser esclavo por medio de 3 opciones. Uno era por la guerra. Si una nación era conquistada, los que sobrevivían eran llevados como esclavos. Número 2, podría ser una persona, un bebé que nacía en un contexto de esclavitud, por ende también llegaba a ser un esclavo o una esclava. Y lo otro era por medio de una deuda que había de ser imposible de pagar por esta persona que había hecho algún préstamo, había pedido algún préstamo. Al no poder pagar, posiblemente daba sus tierras, posible daba algún u otros bienes para poder solventar esa deuda, pero al ya no tener ninguna de estas cosas, lo que se ofrecía era su vida como esclavo. Yo ahora voy a ser tu servidor, yo ahora voy a ser tu esclavo. Y este era muchas veces en el tiempo de Jesús, sobre todo por la opresión romana, cómo estaba afectando a los israelitas. Un contexto, mis hermanos, de impuestos que hacía la nación romana sobre Jerusalén era abrumante. Muchas personas preferían darse como esclavos, al tener que morir, obviamente. Y allí estaba en ese contexto en el cual entra esta palabra que Pablo está usando, redención o redimir. Alguna persona X podría acercarse y pagar por la liberación de ese esclavo. Yo quiero comprar a ese esclavo y lo voy a liberar. No importa, lo voy a liberar. Eso es la palabra redención. Hacer un pago y dejarlo o dejarla completamente libre. Pagar ese precio que corresponde a ese esclavo y liberarlo. Y la palabra de Dios aquí nos está confirmando que es el amado nuestro Señor Jesús quien pagó esa deuda por cada uno de nosotros. Entendiendo esta gran verdad, mis hermanos, que nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, encadenados únicamente para el pecado, pero llegó nuestro Señor Jesús, llegó nuestro amado, como Pablo utiliza en el versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos la redención.
Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Pagó una deuda para que podamos ser libres del pecado. Mis hermanos, el mejor rescate de todos los tiempos fue hecho por nuestro Señor Jesús. El mejor rescate, no puede ser el mejor rescate que haya en este planeta. Y creo que nuestro país fue uno de los que hizo uno de los mejores rescates, ¿verdad? En la historia, Chavín de Huántar, creo, ¿verdad? La operación Chavín de Huántar. Bueno, esa operación no ni le llega a los talones a la obra de redención de nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús pagó con su propia vida el rescate. Nuestro Señor Jesús pagó un alto precio por su vida, mis hermanos. Pagó un alto precio por mi vida. Y ese precio que pagó no puede ser comparado con ninguna de las riquezas en este mundo. Pablo justamente va a añadir en quien tenemos redención por su sangre. Nuestro Señor Jesús no pagó oro, nuestro Señor Jesús no pagó plata, pagó con su propia sangre. Eso quiere decir su vida. El sacrificio que hizo por nosotros tiene un valor incalculable. Tiene un valor que ni siquiera le podemos poner precio a ese sacrificio, mis hermanos. Y justamente Pedro, el apóstol Pedro, va a decir lo siguiente en su carta, primera de Pedro, capítulo 1. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y de contaminación. ¿Se da cuenta cómo Pedro va explicándonos de dónde fuimos rescatados? ¿De dónde? De nuestra vana manera de vivir. Y de allí nos rescató nuestro Señor. De esa condición pecaminosa en la cual nos encontrábamos. El apóstol Pablo también va a decir en 1 Corintios capítulo 6, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, el hecho que nuestro Señor Jesús haya pagado nuestra libertad, nos haya dado esa libertad, no quiere decir que ahora somos libres para hacer lo que queramos. Eso se llama libertinaje. Eso se llama libertinaje. No, somos libres ahora para poder adorar, para poder glorificar, para poder obedecer a nuestro Señor. Eso es lo que Pablo va a decir. Pues hemos sido comprados por precio. Ahora glorificad a Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Les pertenece ahora a nuestro Señor. Y es increíble cómo la realidad en la cual vivimos, somos libres del pecado. Somos libres de las cadenas del pecado. Sin embargo, volvemos a vivir en cadenas. Por nuestros propios deseos, por nuestras, como dice Santiago, por la concupiscencia de nuestros corazones, deseamos hacer el mal. Preferimos vivir en las cadenas, preferimos vivir como esclavos, cuando nuestro Señor Jesús ya nos rescató de allí. Esto tiene un efecto muy bárbaro en nuestra vida, mis hermanos. Entender lo que Pablo nos está diciendo aquí en Efesios es que nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres, no para seguir viviendo en donde estamos. Ahora podemos vivir para glorificarle a Él. Antes no podíamos, ni siquiera queríamos seguir a Dios, ni siquiera queríamos obedecer a Dios. Ahora sí lo podemos hacer. Ahora sí tenemos todas las facultades que nuestro Señor nos ha dado. Mis hermanos, nosotros tenemos que entenderlo bien. Fuimos rescatados no de una vida cómoda. Es que yo estaba tranquilo en mi vida, disfrutando sin Cristo. No fuiste rescatado de lujos,
tranquilo tu vida disfrutando de todo ello, o de diversión o de algo. No, fuiste rescatado de la condenación. Fuiste rescatado de la condenación. Y si por alguna razón estás extrañando tus lujos, esa vida de diversión, piénsalo bien, ¿eres realmente libre? Piénsalo bien, ¿eres realmente un hijo o una hija de Dios por quien Jesús, el amado, dio su vida? Porque a veces parece que muchos creyentes extrañan su vida pasada cuando no eran cristianos. Extrañan esa vida de antes con sus amigos, con sus amigas. Como yo mencionaba hace unas semanas, ¡ay, cuánto extraño reunirme con mis amigos, tomar una cervecita por ahí! Y acá en la iglesia ni amigos tengo. ¡Ay, cómo extraño con mis amigas ir a las fiestas por acá, por allá! Y acá ni amigas tengo. No, mis hermanos, nuestro Señor Jesús no nos rescató de la diversión. No nos rescató de ese lugar en donde creemos de repente de que era mejor allí. No, estábamos bajo condenación eterna. Y el Señor nos sacó de allí, de las garras de Satanás. Como dice Juan capítulo 8, versículo 44, éramos parte de la familia de Satanás, de vuestro padre el diablo, le va a decir Jesús. De allí nos sacó, de allí nos rescató. No era diversión, era una vida de perdición. Era una vida de perdición, era una vida de condenación. Yo te invito a que medites, mis hermanos, medites de dónde te sacó el Señor. De dónde te sacó el Señor, y demos gracias por ese enorme sacrificio que nuestro amado, el amado, como dice Pablo, hizo por nosotros. Esa fue la primera acción que nuestro Señor Jesús hizo. Nos redimió. El Hijo nos redimió. La segunda acción, el Hijo nos perdonó. Versículo 7, la segunda parte. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Literalmente también podríamos traducirlo de la siguiente manera: la remisión de nuestras transgresiones. La remisión de nuestras transgresiones. La imagen anterior que Pablo hizo sobre la palabra redimir estaba basado mucho en el contexto, no solamente del tiempo romano en el que vivía, sino también de tiempo atrás, del Antiguo Testamento. Era muy habitual practicar lo que era la liberación de personas. De hecho, cada 7 años se liberaban esclavos. Si por alguna razón de deudas, quizás la ley de Moisés decía que se deberían de liberar a los esclavos, para que no siga eso como un círculo vicioso en el pueblo de Israel. Entonces, aquí también Pablo va a usar otra imagen del Antiguo Testamento, la remisión de nuestras transgresiones. Había un día muy específico para todos los judíos. Un día en el cual nadie debería de trabajar, nadie debía de hacer cualquier cosa. Era el día del día. Es el día más importante de todas las fiestas, la fiesta más importante de todas las fiestas incluso. Esta fiesta es lo que se llamaba como el Yom Kippur, que se celebraba todos, para nosotros serían los septiembre de cada año, se celebraba ese día, el Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón de pecados, de la remisión de pecados. Ese día el sumo sacerdote escogía 2 machos cabríos, limpios, puros, sin manchas, sin defecto. 2 animales puros, limpios. Uno era degollado y su sangre era rociada en el altar. Y con el otro macho cabrío lo que hacía el sacerdote era imponer las manos sobre ella. Y eso era una señal de que estaba siendo depositado todos los pecados de Israel sobre ese animal. Seguidamente este era enviado al desierto, lo más lejos posible, y obviamente que no pueda regresar al pueblo.
Era enviado y allí moría en el desierto. Y lo que hacía esto era una representación de que todos los pecados de Israel habían sido llevados fuera del desierto. Pueden leerlo eso en Levítico capítulo 16. Y esto es el significado de perdón: llevar fuera o enviar fuera. Llevar fuera o enviar fuera. Y esto es lo que conocemos como remisión. Llevar fuera, sacar. Que no esté al lado nuestro, que no esté, que sea enviado a otro lugar. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue el que llevó nuestras transgresiones. Él es ese cordero sin mancha, puro y sin defecto, que llevó nuestros pecados. Y no solamente lo llevó, mis hermanos, totalmente, y cada uno de ellos los perdonó. Para Israel, ellos sabían que esta imagen del animalito que estaba siendo enviado era nada más cubrir los pecados. No era un perdón completo de los pecados. No era un perdón completo de los pecados. Era una representación de que los pecados estaban siendo enviados. Era una muestra, una señal. Tenía mucho significado. Pero con nuestro Señor Jesucristo, todos y cada uno de los pecados fueron perdonados. 100%, completamente. Completamente, mis hermanos. Y el apóstol Pablo quiere dejarle muy en claro a esta iglesia de los Efesios, diciéndole: en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. En Él tenemos la remisión de nuestras transgresiones. Todos nuestros pecados han sido enviados lejos, han sido perdonados completamente. Y no hay forma en la cual vuelvan a nosotros para condenarnos. No hay forma en que puedan regresar a nosotros para insultarnos o mancharnos por la limpieza ahora que tenemos en Cristo Jesús. Y este es el ofrecimiento que nuestro Señor Jesús hace a todos los hombres. Mi amigo, mi amiga, si tú nos estás visitando, Él puede limpiarte completamente de tus pecados. Así como lo hizo con nosotros, así como lo hizo con la iglesia de Palmas Reales, nos limpió de nuestros pecados. ¿Verdad? Amén. De algunos nomás parece. Mis hermanos, Él nos limpió de todos nuestros pecados. De cada uno de ellos. De cada uno de ellos. Y qué hermoso, porque eso nos lleva a vivir sin culpa. A poder vivir verdaderamente libres. Y escuche cómo ese ofrecimiento es dado sin límites en el versículo 7, la parte final: según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Mis hermanos, mi amigo, la gracia de nuestro Señor no tiene límites. No tiene límites para nada. Qué hermoso que puede y es efectivo hasta el día de hoy. Pablo le está hablando a los efesios, pero es como si nos estuviera hablando hasta el día de hoy. Pablo a nosotros, porque no es la palabra de Pablo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna y sigue siendo efectivo hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. Él es absolutamente, completamente rico en su gracia. No tiene fin, su gracia no tiene comparación. Y allí podemos ir cada uno de nosotros, mis hermanos. Tú puedes ser parte de esa familia, mi amigo. Si nos estás visitando por primera vez, tú puedes ser parte de esa familia. Tú puedes ser parte de esta gran familia que nos muestra aquí el apóstol Pablo. Y también tener parte en esta riqueza. Puedes tener parte en esta riqueza. La tercera acción que va a realizar el Hijo a favor de nosotros es que nos reveló la voluntad de Dios. Nos revela la voluntad de Dios. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué hermoso es, mis hermanos, porque aquí Pablo justamente va a añadir una idea muy importante. Esta gracia que no tiene límites,
esta gracia en el cual nuestro Señor es absoluta y completamente rico y que lo ofrece a todos los hombres, a todo y cada uno de los seres humanos, tenemos la gran bendición de que nosotros la compartimos, pero va a ser aún mucho más real cuando llegue el tiempo de nuestro Señor Jesucristo venga a este lugar. El versículo 10 nos muestra cuál es esta voluntad del Padre. ¿Cuál es esta voluntad del Padre? Que va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús cuando llegue el cumplimiento de estos tiempos. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas, todo lo creado, un día será puesto a su origen. Un día llegará el Rey de Reyes que va a reclamar todo lo que le pertenece. El cielo y la tierra, que es una representación de todo lo creado, será puesto bajo sus pies. Porque a este Dios que es rico en gracia, es rico en misericordia, es el Dios, le pertenece todo. Y Él va a venir y reclamar cada una de estas cosas. Para nosotros suena obvio esto. Claro, suena obvio. Pero para Abraham eso no suena obvio. Para Moisés, que ni siquiera entendía todas estas cosas, ni siquiera le fue revelado en esos tiempos. David, ¿qué va a entender todas estas cosas? David hablaba con seguridad de que vendría el Mesías, pero ni entendía, mis hermanos, estas cosas que ahora nosotros lo entendemos y hasta es obvio y ni siquiera le tomamos en importancia. Pero sí va a llegar el momento en el cual cada uno de nosotros, los hijos de nuestro Dios, los que pertenecemos a la iglesia, incluso toda la creación doblará sus rodillas ante Él. Doblará sus rodillas ante Cristo. Y donde también nosotros, sus hijos, reinaremos juntamente con Él. Va a llegar el día. Circula una imagen en las redes sociales en donde al parecer, porque están habiendo otros asuntos que están debatiendo, hay una imagen que está recorriendo las redes sociales, como mencioné, en la apertura e inauguración de los Juegos Olímpicos de París, sobre una imagen de la Santa Cena y representados por homosexuales allí. Bueno, ¿por qué digo al parecer? Porque también hay una imagen mucho más antigua a eso que habla sobre un dios griego que amaba las fiestas y las perdiciones. Al parecer también hay esa teoría, todavía lo están debatiendo. Pero hemos visto cómo la iglesia se siente atacada por estas cosas. Estamos viendo, no solamente por las redes sociales, mis hermanos, hay países donde la iglesia está siendo atacada. Hay países donde la iglesia es perseguida y no tiene esa facilidad de reunirnos como lo hacemos nosotros. Tienen que hacerlo a escondidas por temor a que puedan llegar personas y matarlas allí. Hay una página que si pueden suscribirse, háganlo, se llama La Voz de los Mártires, en donde va a llegar un sinnúmero de oraciones por misioneros que están siendo atacados alrededor de todo el mundo, con casos reales en donde se comparten esas experiencias. Leía hace unos días nada más que la esposa de un misionero había sido asesinada con un tiro en la cabeza. Imagínese usted. Mis hermanos, hay lugares en donde predicar el evangelio es un gran reto, presentan muchas dificultades. Pero todas esas dificultades, todas esas planes enemigos que se levantan contra la iglesia van a tener un fin. Llegará el día donde toda rodilla se doblará a los pies de Cristo. Y Pablo lo dice completamente aquí. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo será reunido bajo los pies de Jesucristo.
todos los planes, todos y cada una de las cosas serán puestos bajo su autoridad, porque el amado es quien estará reinando ahora. Mis hermanos, afuera no viven conforme a esta verdad. Aquellos que no son cristianos no viven conforme a esta verdad. Viven ignorando que un día vendrá el Rey de Reyes a este mundo. Viven ignorando que también este mismo Rey vino a dar su vida por cada uno de los hombres. Viven ignorando y rechazando esta verdad y sobre todo la desprecian. Desprecian al Señor Jesús. Y una vez más, un día va a venir el Rey de Reyes y va a reclamar todo para sí. Y juntamente con Él estaremos reinando nosotros. ¡Qué hermoso! Siendo perseguidos, asustados por la persecución, un día estaremos al lado del Rey de Reyes, con autoridad. Y toda rodilla se doblará. Pablo dice, a nosotros los creyentes, nos hizo sobreabundar en inteligencia, en sabiduría, dando referencia a que tenemos la capacidad de entenderlo ahora. Tenemos la capacidad de entenderlo, mis hermanos. Esto no lo pudo entender Salomón. Ahora nosotros tenemos esa gran bendición de poder entender los planes de nuestro Señor, porque están revelados en su palabra. Y si no entendemos los planes, es que no sé qué será de mi vida, es porque no estás leyendo la palabra de Dios. Es porque no estás consumiendo la palabra de Dios. Porque el Señor también te bendijo con sabiduría para que tú puedas comprender sus planes. Vuelvo y repito lo que dije al principio. El cristiano que no lee su Biblia, que no estudia su palabra, es un ignorante. Sentado o al lado, viviendo en bancos de oro, pero no disfruta de las grandes riquezas que la palabra de Dios nos muestra. Última acción que el Hijo realiza a nuestro favor. El Hijo nos dio una herencia. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Al ser adoptados por el Padre, como dice en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, somos adoptados por nuestro Padre, y al ser adoptados por Él también tenemos parte en la herencia junto a su Hijo. Obviamente, Jesús, nuestro Señor, pudo salvarnos y ahí quedó. Y tranquilo, no podríamos reclamar nada a nuestro Señor, pero Él, aparte de salvarnos, nos adoptó como sus hijos. Nos hizo parte de su familia, nos abrazó, nos arropó y nos llamó sus propios hijos. Y ahora también tenemos parte en esa familia. Dice 1 Pedro capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí está, mis hermanos, tenemos una herencia. Tenemos una herencia que nos pertenece. Romanos 8:17 también va a decir, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se da cuenta? Tenemos parte de la herencia que le ha sido otorgada a nuestro Señor Jesús, coherederos juntamente con Él. Coherederos juntamente con Él, mis hermanos. No podemos pensar que somos pobres, somos absolutamente ricos. Y claro, yo no vengo a hacer sobre este sermón y este pasaje una defensa
sobre la riqueza material que tenemos, porque eso no dice para nada en el texto. Aunque nuestro Señor es dueño del oro y la plata de este mundo, absolutamente rico, pero nuestra alma más que eso necesita de su Creador. Nuestra alma necesita más que el oro y la plata. Y mis hermanos, aquí está nuestro Señor mostrándonos que todas las cosas que el Hijo tiene como heredad también los tenemos nosotros. También lo tenemos nosotros. Y esto, observen lo que Pablo desencadena todo esto. Es llevarnos a glorificar a nuestro Dios. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Mis hermanos, estas grandes riquezas que hemos recibido, muchas de las cuales las venimos disfrutando en la actualidad, otras las vamos a disfrutar en su plenitud cuando nuestro Señor Jesús venga y cuando estemos con Él. Pero estas riquezas no deben quedar no fueron dadas solamente para aumentar nuestro conocimiento. El entender estas riquezas que Pablo nos está hablando, para que sepamos más, nos va a llevar a eso, son uno de los beneficios de la palabra de Dios, pero debe llevarnos a una vida de alabanza, a una vida de adoración. Debe llevarnos a una acción constante de alabanza a nuestro Señor. Lo que hace aquí el apóstol Pablo es que nos da a entender los grandes misterios que no lo hicieron los antiguos profetas, no lo hizo Elías, que no lo comprendieron, pero que a nosotros el Señor Jesús nos los muestra libremente. La iglesia, mis hermanos, en la actualidad puede entender estos grandes misterios, vivirlos y practicarlos. Y fíjese bien en las palabras como Pablo lo va a decir: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. No dice para dar alabanza, para que cantes más fuerte. No dice eso, mis hermanos, dice para alabanza de Él. Es decir, mis hermanos, nuestra vida debe ser una de alabanza constante. Nuestra vida debe ser una alabanza a Dios. La forma en cómo vivimos, la forma en cómo cada día nos desenvolvemos en el trabajo, en los estudios, en el hogar, con los vecinos, debe ser una que muestre alabanza a nuestro Señor. Alabanza no es solamente lo que escuchas, no es solamente lo que cantas. Alabanza también es tu vida a Dios. Alabanza también es cómo tú le estás rindiendo la gloria que nuestro Dios se merece con tu vida. Pablo aquí nos está diciendo que tu vida entera debe ser una alabanza a Dios. Tu vida entera debe ser una alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Te redimió. Nuestro Señor Jesús te redimió. Perdonó tus pecados, te mostró la voluntad del Padre, te hizo coheredero con Él, juntamente con Él, con nuestro Señor Jesús. ¿Qué más quieres? ¿Te falta algo? ¿Te falta algo? No, tenemos todo. Tenemos todo. Ahora nuestra vida debe ser una explosión de alabanza. No lo que cantas, que dicho sea de paso, debemos de cantar a viva voz, mis hermanos. Así cantaremos cuando estemos con nuestro Señor Jesús en el cielo. No vas a cantar que estoy meditando en la letra. No, Apocalipsis dice que vamos a cantar a viva voz a nuestro Señor, porque su gloria va a ser digna de ser alabado con todas nuestras expresiones posibles. Y tu vida debe ser una que alaba al Señor. Tú que eres un creyente, tu vida debe ser una alabanza a Dios constante, mis hermanos. Él ya lo hizo todo. Estamos sentados en bancos de oro, pero no para ignorarlos, sino para disfrutarlos. Nos redimió,
Vivamos según esta verdad. Nos perdonó nuestros pecados. Vivamos según esa verdad. Nos mostró la voluntad del Padre. Vivamos según esa verdad. Y por último, nos hizo herederos juntamente con Él. No fue egoísta. No sintió envidia por compartir todos y cada uno de sus bendiciones, todo lo que le pertenece con su iglesia, que conforman miles, millones de creyentes. Un día reinaremos con el Rey de Reyes. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque podemos disfrutar de tus bendiciones. Oh Señor, ayúdanos a no ser cristianos ignorantes. Ayúdanos a no ser hijos tuyos que ignoran tu palabra, hijos tuyos que ignoran las grandes verdades que tú nos revelas en tu palabra. Oh, danos ese deleite de poder entender o vivir de que tú nos redimiste, nos liberaste del pecado. Fuiste allí en medio de los esclavos y nos rescataste y ahora nos hiciste libres, Señor. Perdonaste nuestros pecados, te llevaste tus pecados. Tu Hijo Jesús llevó el pecado, ese cordero sin mancha, sin defecto, completo, perfecto. Llevó mi pecado, llevó mi culpa, mis transgresiones. Y no solamente eso, ahora podemos entender tu verdad, ahora podemos entender tu voluntad. Oh Señor, si esta verdad no remueve lo interno de nuestras vidas, por favor, tú remece cada fibra de nuestro interior, remece cada fibra de nuestro corazón para que podamos entenderlo y vivir conforme a ello. Ayúdanos, oh Señor. Si nuestro corazón está endurecido con el pecado, porque puede pasar, aun siendo libres, preferimos vivir con esas cadenas. Oh Señor, muéstranos. Ayúdanos a entender por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra de que estas riquezas ya las tenemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todas estas maravillosas obras que haces a nuestro favor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.